Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Si hay una situación en la vida que exige más de ti, de tu interior, de tu paciencia, de tu espiritualidad, de oración sobre todo delante de Dios, es cuando hay un conflicto con un familiar, con tu esposa, con tu hijo, con tu hermano, con tu padre. Jacob tenía desafíos en la familia. Había enfrentado desafíos entre las mujeres que eran sus esposas. Había enfrentado conflictos con su suegro. Pero el que más difícil iba a ser, porque la historia así nos lo va a enseñar y lo marca la Biblia que así fue, es aquel conflicto con Esaú, donde él realmente no era culpable, pero Esaú consideraba otra cosa. Había hecho todo lo que estaba a su alcance por hacer para hablar al corazón de Esaú. Le había enviado regalos, mensajeros, bastantes regalos. Había orado a Dios con todo el corazón. Había expresado su aflicción, su angustia delante de Dios. Mas, sin embargo, a pesar de todo, Jacob podía descansar, podía dormir y descansar en Dios. Pero el problema se requería enfrentarlo, resolverlo, hasta donde fuera posible, ya que no todas las cosas dependían de él. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Y en este video continuamos el estudio que estábamos haciendo en el libro de Génesis. Y nos encontramos estudiando el encuentro de Jacob con su hermano Esaú, en el capítulo 32 del libro de Génesis, y hoy vamos a estudiar el versículo 22. Recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera y que nos es necesario en ocasiones tocar algunas palabras para información y ayuda dentro de las palabras de la transliteración original o lo más original que se tiene. Versículo 22. Después de estar durmiendo, Jacob en aquella noche se despertó. Y el versículo 22 nos dice que él hizo algo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y por supuesto que aquí va incluida Dina. Aquí la Biblia hace énfasis en sus 11 hijos, no porque Dina no fuese importante, sino porque la Biblia hace énfasis en aquellos hombres que iban a ser parte del patriarcado de las tribus de Israel. Y Dina, de alguna manera que nosotros nos requiere estudiar el caso de Dina, porque es un caso especial por una situación que ella va a vivir, pero ella va aquí. Ella está protegida dentro de la familia, por eso, siendo la única mujer, no se pronuncia. Se pronuncian a los 11 hijos, todavía no nace Benjamín, en este entonces, que fue el último hijo de Jacob. El más joven era José, el mayor Rubén. Allí iban los 11. Dina no iba en ese momento en ese grupo, ella se quedó cuidada en el grupo que quedó en otro lugar,
que ahorita nos va a explicar la Biblia. Así es que se levantó de noche, aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. El vado de Jaboc es un arroyo o un riachuelo que desemboca así se cree, desemboca en el río Jordán, porque todos los arroyos pues necesitan desembocar en alguna parte, y para cruzarlo lo cruzaron en un lugar, en un vado, un lugar que era bajito. En inglés se traduce Ford como el automóvil Ford, porque significa que un lugar bajo de un arroyo donde podían aún caminar y pasar. Pues Jacob se levantó y cruzó por ese lugar, un pequeño brazo o desemboque sobre el río Jordán. Y llevaba a estos familiares con él. Versículo 23 dice: los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo, ahí está la palabra arroyo, a ellos y a todos los que tenía. Recuerde que él tiene siervos y ganado y de todo tipo de ganado, y siervos y siervas. Entonces, un grupo, todos los que iban con él, todos los que levantó, que específicamente su familia y sus hijos, cruzaron. Pero indica algo que es importante, versículo 24. Que en el lugar donde iba a estar, donde había llegado y que había hecho cruzar a su familia, allí él iba a quedar solo. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo. ¿Con qué motivo decidió quedarse solo? Algunas personas que se han atrevido a decir que lo hizo por miedo y que envió por delante a sus hijos y a sus mujeres. Necesitamos tener cuidado porque el contexto nos enseña otra cosa. Él se quedó solo. Muchas veces, en muchas situaciones, él las había luchado, digamos, solo, hablando del físico, de la humanidad. Pero sabemos que desde el vientre de su madre, él estaba siendo ubicado, cuidado, protegido, educado, para un propósito de Dios. Y cada cosa que le sucedía, cada desafío, cada problema, cada situación, pues realmente era una formación de su vida. Recordemos que Dios no provoca las cosas equivocadas ni las malas que en ocasiones uno produce o otros nos las producen a nosotros, sino que eso es parte de la vida y parte de un sistema caído delante de Dios. Pero que esas cosas difíciles, si nosotros las manejamos con cierto cuidado, cierta sabiduría de Dios, nos van a ayudar mucho para madurar, para crecer, para entender, para obtener sabiduría. Porque quien no enfrenta conflictos no conoce lo que es una victoria realmente. Y aquí se quedó solo. Y iba a ocurrir algo muy especial en su vida. Recuerden, él salió solo de la casa de su padre, llegó solo a la casa de Labán, cuidaba las ovejas y tenía mucho cuidado de ellas, tuvo paciencia con su familia, paciencia con su suegro, paciencia con sus esposas. Y ahora tenía la necesidad de dialogar, orar, pedir, rogar cómo iba a ser la situación, porque ya había enviado regalos y había orado a Dios. Pero ahora aquí era una situación como, digamos, en palabras, como que si quisiera estar solo para hacer una vigilia y tener un diálogo más intenso
con Dios. No se quedó porque tenía miedo, no, no se quedó porque estaba huyendo, no. Él se quedó solo porque necesitaba primero entender cómo iba a ser él para poder ejercer una protección a su familia. Sabía que necesitaba de Dios y empezó la lucha. ¿Por qué? Porque dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mucho se ha dicho de este varón que luchó con Jacob. Algunos han dicho que Jacob creía que era un hombre enviado por Esaú. La Biblia no dice eso, pero el contexto nos enseña que es un varón que viene de parte de Dios. O también nos indica que ese varón era Dios, y así lo entendió Jacob. Así es que estamos enfrente de una teofanía con relación a la segunda persona de la Trinidad, o al Cristo glorioso que estaba velado para esta gente, pero que se presentaba en nombres como el ángel de Jehová, el ángel de Dios, el varón que no dice su nombre, pero que bendice y que tiene potestad para cambiar nombres. Luchó con Jacob. La palabra que está aquí, donde dice luchó, esa palabra cuando se traduce en inglés es como el polvo, se traduce como el polvo de la cama, como alguien que se revuelca entre el polvo. Por eso la palabra luchar, como un luchador, como lo que conocemos nosotros, gente que, digamos, se abraza fuertemente, hace ciertos movimientos de sus cuerpos y se rolan, se dan vuelta entre la tierra, o en ese tipo de aspecto de movimientos físicos. Este hombre, Jacob, se quedó ahí, y nosotros sabemos, por lo que explica el contexto, que estaba orando fuertemente. Estaba orando por saber qué hacer por aquella situación. Y hubo un momento, esto es lo que yo entiendo, no lo dice la Biblia, que hubo un momento que ocurre cuando uno ora intensamente y clama con tanta intensidad, gimiendo desde lo interior por una ayuda que desesperadamente se necesita, quedando exhausto tu físico, pero expuesto espiritualmente, y entonces se mueve el mismo mundo espiritual. Dios empieza a hacer cosas maravillosas y llega este varón que lucha con él toda la noche, o todo el resto de la noche, porque ya era de noche cuando llegó allí. ¿Qué tipo de lucha era? Mis amados hermanos, realmente podemos entender que esta es una lucha espiritual, pero también que tiene alcances físicos, por lo que aquí se presenta. No podemos suponer que Jacob tenía el poder de pelear contra un varón de Dios. Ciertamente, aquí se presenta una situación donde Dios mismo dice, vamos a ponerle este tipo de nivel de prueba, por así decirlo, sobre Jacob. No vamos a exceder eso. ¿Por qué? Porque aun si fuera un simple ángel o un ángel de Dios, un mensajero, suficiente poderoso es para poder ganar sobre Jacob inmediatamente. Pero el propósito de la prueba que está pasando
nos da el entendimiento que esto es una prueba también espiritual y que él realmente lucha por una prueba y que está ocurriendo, digamos, como, no sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí sí, que puedes estar orando con tanta intensidad que de repente tu mente se queda en un momento muy especial, que ocurren cosas que son reales en el espíritu y que no los entiendes aún en la carne o en el físico. Cosas muy hermosas que solamente el Espíritu de Dios permite vivir. Así es que este hombre, no es una guerra física, no es una lucha física, aunque tiene su alcance físico por lo que aquí dice en la palabra de Dios. Lucharon hasta el alba, hasta rayaba el alba, o sea, hasta el amanecer. También esto indica que aquel varón de Dios tenía un límite de tiempo, no porque Jacob lo hubiese limitado, sino porque la prueba que venía de parte de Dios, la situación o la determinación que se tenía de parte de la divinidad, de parte de Dios, era un límite de tiempo, diciendo, vamos a ver qué hace Jacob en este tiempo. Y de esta manera, porque Dios puede hacerlo, prueba a diferentes personas de diferentes maneras. Aquí está dándose una situación con Jacob por un asunto que él necesita enfrentar y que no haya que hacer. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, entiéndase, el varón de Dios vio que no podía con él. Esto como es lo que les hablaba hace un minuto, como que es algo contrapuesto. ¿Qué varón de Dios no puede con un ser humano? Y si es una teofanía, ¿cómo no va a poder siendo Cristo con un ser humano? Sabemos que esto está indicando que esa prueba estaba con un límite de tiempo y con un límite determinado, con un fin determinado de Dios. Quería enseñarle algo a Jacob. ¿Y qué hizo el varón cuando el varón de Dios vio que no podía con Jacob? Hizo algo sencillo y rápido. Tocó en el sitio del encaje de su muslo. Observe. Primero, el sitio del encaje puede ser cualquier parte que se forme un hueco donde haya cierto tipo de tejido, pero nos indica el muslo. Y dice que se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea que estaban luchando. Y cuando dice tocó, que suficiente fue un solo toque de aquel varón de Dios para dejarlo de alguna manera impedido, pero no rendido. Entiéndase, Jacob no iba a tener la misma fuerza, estaba impedido de sus músculos, pero no rendido. ¿Por qué no rendido? Porque esta es una lucha espiritual, es una prueba espiritual, es una situación espiritual donde sí ocurre esto físico, pero tiene un propósito espiritual. ¿Qué pasó? Versículo 26, y dijo, hablando el varón de Dios, déjame porque raya el alba, porque se llegaba a su fin de su tiempo, lo que se había determinado desde la eternidad, desde Dios mismo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué? Porque Jacob estaba luchando por una bendición, por una situación que le estaba ocurriendo. Necesitaba sentir, vivir, adquirir la bendición de Dios, porque era la parte más importante para enfrentar lo que sea. Y de hecho, solamente las bendiciones de Dios nos ayudan a enfrentar cualquier conflicto en la vida. ¿Qué dijo el varón de Dios? Versículo 27. Y el varón le dijo,
¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Algunas veces hemos hecho énfasis en que él le dijo usurpador, porque es uno de los significados de Jacob. Pero Jacob también significa aquel que se tomó del calcañar, porque es de la manera como él nació. Aquel que toma del calcañar. Jacob no tiene ninguna situación en su vida de la cual él se avergüence porque haya sido injusto, incorrecto en sus procederes de trabajo, con su familia paternal o maternal. Mas, sin embargo, sí había situaciones donde él había incurrido en sentir miedos y también había entrado en una situación extramarital por situaciones que se dieron entre sus esposas y necesitaba él reaccionar sobre algunos aspectos que él tenía por situaciones familiares. Pero él realmente, cuando tuvo un conflicto lo trató con la mayor sabiduría que él entendía, pero va a aprender más. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser responsable con sus mujeres, con su familia y con sus tratos. ¿Qué le dijo el varón cuando él supo que se llamaba Jacob? Versículo 28, el varón de Dios. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa esto? Luchado con Dios y con los hombres y has vencido, y le cambia el nombre, ya no se llamará su nombre Jacob, ahora se va a llamar Israel. Bueno, amados hermanos, observe la palabra con, no en contra. Es algo importante. Él ha luchado con hombres y con Dios y ha vencido. Otra traducción es prevalecido. Y esto significa que este hombre para este momento ha enfrentado situaciones difíciles, puesto a prueba, 20 años en la casa de Jacob, saliendo en soledad de la casa de su madre por persecución de Esaú, conflictos en su casa matrimonial por las esposas que él adquirió junto con sus siervas, trabajos y trabajos injustos y salarios cambiados. A esto se refiere este varón de Dios cuando él dice, tú te has enfrentado con situaciones humanas que te han puesto a ti, has luchado con el hombre, y Jacob se había mantenido haciendo las cosas responsablemente, haciendo las cosas con toda la justicia que él entendía, la misericordia que él entendía, y enfrentando aquellas cosas que él no podía cambiar y que enfrentaba en aflicciones y angustias a través de su familia, como su suegro o sus mismas esposas. Nosotros tenemos un dicho en la actualidad que dice, no había tirado la toalla. ¿Entiendes ese dicho? Lo cual significa seguir adelante. Y también le dice, y ha luchado con Dios. ¿Por qué? Porque él siempre esperaba, a pesar de las aflicciones, a pesar de las angustias, que Dios lo bendijera, y oraba para que Dios lo sacara adelante, aún también de la situación de Esaú. Y que todo lo que él estaba viviendo y que había vivido, también era parte de una prueba que Dios lo había dejado que se moviera hacia allá para dejarlo sin nada y que llegara a la casa de Labán sin nada y que ahí sufriera ciertas cosas que iban a ser usadas para su formación espiritual y su formación para estar preparado para la preparación de fe. Así es que Dios mismo lo había puesto a prueba. Considérese esa frase, porque Dios
puede probar a sus hijos con toda misericordia y toda justicia para fortalecer a sus hijos. Como dice alguna frase posteriormente, o sea, en el futuro, para la postre hacerte bien. Y ahora, el varón de Dios le dice: has luchado con los hombres y has luchado con Dios y has prevalecido, has vencido, lo cual significa has pasado las pruebas que te presenta Dios, o que se te ha presentado a través de la vida, a través de los seres humanos. Y aquí le dice: ya no se va a llamar tu nombre Jacob, ahora se va a llamar Israel. Esta palabra está compuesta por tres: Ish, que viene de la palabra varón, hombre; Ra, que significa guerra; y El, que viene de la palabra Dios. Por eso, desde ese momento es aquel que pelea con Dios o está del lado de Dios, y es como que ha triunfado, como viene a ser príncipe con Dios, que es otra de las frases que se le da. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque realmente es una frase nada más de que Jacob triunfó sobre las pruebas, por supuesto con la ayuda de Dios y la guía de Dios, pero decisión que él tomó de ser responsable y paciente con todo lo que le ocurría. Nadie triunfa de otra manera contra Dios. No se puede, no en el aspecto que nosotros pensamos humanamente. Dios nos mira como victoriosos cuando Él nos deja pasar por alguna prueba, y nosotros con sabiduría, con oración, con paciencia pasamos confiando en Él. Esa es una victoria, y así había ocurrido con Jacob. Y ahora tenía un nuevo nombre: Israel, aquel que pelea con Dios como un príncipe de Dios. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. He aquí donde les digo que este varón no dice su nombre. Otros ángeles en la Biblia dicen su nombre. Este no es un ángel, es un varón de Dios. Es una teofanía. Es un ser velado, lo cual significa que no se da a conocer por su nombre. Va a haber otra porción bíblica muy semejante a esta, que el mismo varón va a decir: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable, refiriéndose a la teofanía de Cristo. Es importante, es mismo Cristo realmente bendiciendo a Jacob. Y al final, al pasar los años, en esa cruz del Calvario, va a morir físicamente, en cuerpo, este varón que está hablando con Jacob ahí, que bendijo a Jacob, y eso es glorioso, porque nuestro Cristo es eterno y vino a sufrir la muerte para pagar por nuestros pecados. Y Jacob era el hombre de la promesa en ese momento, del cual iban a venir los patriarcas, y a través de uno de los patriarcas, el Cristo bendito. El mismo que estaba hablando con Jacob en ese momento y lo estaba bendiciendo. Por eso el versículo 30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque sabía que aquel ser no era un ángel. Él ya había hablado con ángeles cuando se le avisó en Manahaim, que es el lugar de dos campamentos que miramos en el video pasado. Este es
alguien especial, lo repito. Es una teofanía. Y entiende Jacob, dice, miré a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Claro, no lo miró en la magnitud de la divinidad. Recuerden que era de noche, recuerden que Dios no se muestra en su plena divinidad porque el hombre muere, no, nadie puede verlo. No en su estado físico, el hombre puede estar delante de la plena presencia de Dios. Eso no es posible. Más sin embargo, en la medida que Dios se presentó y en el tiempo que Dios decidió, en aquella noche, con el tiempo de antes de que rayara el alba, se presentó realmente para bendecir a Jacob. Realmente para cambiar su nombre y hablarle de que él tenía que estar preparado por lo que venía y que Dios lo estaba bendiciendo y que él era un príncipe con Dios y era un hombre que ahora peleaba con Dios. No contra Dios, sino con Dios. Versículo 31. Y cuando había pasado, y aquí debo de aclarar algo, dice otra vez Peniel. Mas sin embargo, si tú lees una Biblia en inglés un poco antigua, no dice Peniel, dice Penuel. Algunos estudiosos de teología piensan que es lo mismo, pero algunos maestros judíos que conocen el significado del hebreo directamente de lo que está escrito, cuando dice Penuel, que debería de ser Penuel, y la traducción que tenemos, las dos dice Peniel, pero Penuel significa he regresado y he vuelto con Dios. Volver a Dios, volver con Dios. ¿Por qué? Porque Jacob se había encontrado con Dios, con aquel varón, y lo había bendecido, y ahora salía con Dios, y iba a volver a la tierra de Canaán con Dios. Bendecido por Dios como un príncipe de Dios. Versículo 31. Lo repito, dice, cuando había pasado, deberíamos decir Penuel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, porque lo había señalado y allá había tocado aquel varón cuando lo dejó físicamente impedido. Por esto, dice el 32, no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué significa esto? Que la gran cantidad de judíos, de israelitas, saben lo que ocurrió en aquella lucha y cómo Israel o Jacob fue bendecido por aquel varón. Y que cuando él salió de ahí, caminaba distinto, como que cojeaba por aquello que le había sucedido. Y todo el mundo iba a mirar que Jacob caminaba distinto, que algo había ocurrido en él, en su vida. Porque de ahí salió una persona nueva. Y esto lo vamos a mirar en qué magnitud. En el video que sigue, este versículo que acabamos de leer, es el último versículo del capítulo 32. En el capítulo 33 vamos a mirar realmente el encuentro con su hermano Esaú. Después de este acontecimiento tan hermoso de la bendición del varón de Dios a Jacob, que realmente es una teofanía. ¿Qué podemos aprender de esta porción que acabamos de estudiar exegéticamente? Bueno, mis amados hermanos, que en ocasiones es bueno apartarse para la oración, porque Jacob se apartó de la oración. Se apartó para la oración. Y de alguna manera, en lugar de decir que los mandó adelante, realmente los puso a salvo mientras él se quedaba en un lugar especial. Y tuvo una lucha espiritual donde él clamaba por una bendición. Viene a él un varón
en una manifestación que no tenemos que entender, necesitamos creerla, que es diferente, porque fue algo que Dios determinó hacer en un tiempo determinado, de una manera determinada, para una prueba mostrada a Jacob. Mas, sin embargo, Jacob fue tan persistente en ser bendecido como paciente en todos los actos y tratos que tenía con su familia y en todo el tiempo que había vivido. Desde los tiempos de Esaú, cuando estaba en casa de su padre, hasta todo el tiempo de los 20 años que ocurrió viviendo en la casa de Labán. Había tenido paciencia con sus esposas, había tenido sabiduría y paciencia con los tratos hechos con Labán, y realmente era un hombre que prueba tras prueba, sea espiritual, física o económica o social, él con paciencia las había enfrentado. Entonces el varón de Dios, aquel varón le dice, tú realmente te has enfrentado con hombres y con Dios por las pruebas que has vivido y pues realmente has vencido. Entonces ya no se va a llamar tu nombre Jacob. Ya no vas a ser alguien que nada más toma del calcañar. Ni siquiera vas a ser conocido como Esaú dice que tú eres un usurpador. Ahora eres Israel, un varón que pelea con Dios, que lucha con Dios. Es varón, Ra, guerra. El Dios. Un príncipe, alguien que ha triunfado como un príncipe y que ahora lucha con Dios. Que Dios le puede indicar qué hacer y él lo va a hacer. Y le pregunta por su nombre, no se lo dice el varón, pero lo bendice y lo deja señalado. ¿Y qué dice? Que le llamó Peniel a aquel lugar porque miró a Dios cara a cara y fue librada su alma. Pero después cambió la palabra a Penuel porque dice he vuelto con Dios o regreso con Dios. O dicho de otra manera, voy a regresar a Canaán, pero Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque dice volver con Dios. Estar de regreso, pero Dios conmigo. Y su hermano Esaú lo iba a ver. ¿Qué podemos entender sobre un principio para el día de hoy a través de la hermenéutica bíblica? Pues entendemos que en ocasiones cuando hay conflictos que es difícil, es necesario tomar un tiempo para orar con cierta intensidad, con cierta pasión, devoción, buscar que Dios nos enseñe, tener una lucha espiritual por una bendición que necesitamos. Y que tengamos la fe de que Dios puede también pasarnos por una prueba, pero el mismo Dios que nos prueba, el mismo Dios que nos da la salida, el mismo Dios que nos enseña cómo, si le somos obedientes, realmente Él va a tener las condiciones necesarias y las aperturas necesarias para mostrar su gloria y bendecir nuestra vida. Y sobre todo, es bueno conocer a Dios. Jacob lo conoció y dijo cara a cara y fue librada mi alma. Pero es mejor caminar con Dios siempre. Así como Jacob ahora iba a regresar y sabía que volvía con Dios. Así tú y yo debemos caminar siempre. Que las señales de Dios se miren por nuestra vida, por nuestros actos, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestras obras, de que caminamos con Dios. Que eso sea nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que no debemos de creer? Que Jacob, por ser cobarde, se quedó allí y mandó a sus mujeres y su familia adelante. Porque eso no es cierto, lo vamos a mirar en el próximo video, que es totalmente errado eso. Que solamente los movió para que él se quedara solo y ellos iban a estar bien. Y cuando amaneciera, él iba a regresar con ellos. Porque en ocasiones nada más pensamos y consideramos, ¿por qué las mandó? No, todo tiene un propósito.
Y también que Dios le preguntó por su nombre. Y Jacob se lo dijo, me llamo Jacob. Pero recuerden, aquel que toma el calcañar. Pero en el mundo de Esaú era conocido como el usurpador. En el mundo que nosotros hemos estudiado, en cómo hace los tratos, sabemos que no lo era. Entonces, Jacob era conocido de dos maneras. En el mundo de Esaú como un usurpador, como alguien que hace malos tratos y que toma ventajas. En el mundo de la familia era conocido por una persona quieta, aquel que había nacido y tomado del calcañar. Pero en el mundo de Dios, escucha, en el mundo de Dios, Dios le dijo, tú eres Israel, ese es tu nombre. Un varón que pelea con Dios y va con Dios. Porque así le dijo a aquel varón de Dios que se iba a llamar. Amados hermanos, sigamos estudiando la palabra del Señor, la cual es maravillosa y nos bendice realmente. Dios bendiga tu vida, tus hijos, tu familia. Y no dejes de estudiar e invitar a otros para que juntos podamos nosotros crecer en fe y en sabiduría y en conocimiento de la palabra. Hasta la próxima. Bendiciones.